Bueno, vamos a comenzar la lectura bíblica de este día. Gracias a Dios por su palabra. Señor, por favor, ayúdanos a comprender esta palabra y que se quede guardada en nuestros corazones en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Dios. Ok, vamos en Lucas capítulo 9, del versículo 10 al 17, y es la alimentación de los 5,000. Ok, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró, a ver, ¿dónde están mis lentes? Tienen mucho. Aquí están los lentes de abuelita. Mamá no tiene mucho aumento. Pues no, con los tuyos no puedo. Bueno, vamos a empezar. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Y tomándolos, o sea, está hablando de los apóstoles de Juan, ¿verdad? Porque ayer estábamos hablando de Juan el Bautista. A ver. No, está hablando de los apóstoles de Jesús. Ok. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos se retiró aparte en un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Muy bien. Dice, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Wow, fíjate lo que dice, que Jesús multiplicó los panes y los pescados y todavía sobró, porque cuando Dios nos bendice, Él dice que Él nos da hasta que abunda y sobreabunda, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo. A ver, vamos a meditar en esta palabra. Primeramente, bueno, aquí viene la reseña. Esto es de Lucas, pero también habla de esta historia en Mateo 14, del 13 al 21. Bueno, aquí en Mateo 14, 13, dice que Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Desde ahí se nos esclarece más la escena, ¿verdad? De que Jesús salió a un lugar desierto y apartado, y la gente iba siguiéndolo. O sea, todos iban, era una multitud la que iba siguiendo a Jesús, porque dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo,
bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, imagínate, ¿cuánta gente era? Era mucho. Uh-huh. Y nada más de 2 panes, de 5 panes y 2 peces, Jesús multiplicó. ¿Cuántas veces no nosotros también le hemos dicho, Señor, multiplica por favor los alimentos, porque pensamos que a lo mejor no va a alcanzar? Sin embargo, la fe que tenemos en Él nos hace saber que Él va a multiplicar las provisiones de los alimentos y de todo lo que necesitamos, porque Él es nuestro proveedor. Dice su palabra que si Él le da a los pajaritos, que no nos vaya a dar más a nosotros, porque somos más para Él, más importantes que esos pajaritos, ¿verdad? Nosotros nos da más que los pajaritos. Claro. Pero aquí lo bonito también es que dice que Jesús tuvo compasión de esa multitud y que sanó a todos los que estaban enfermos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos primero? Seguirlo. Sí, O sea, adorarlo. Seguirlo. O sea, tuvieron fe en Jesús porque lo siguieron, porque querían que los sanara. Y Él lo hizo. Primero lo siguieron, luego Jesús los sanó, porque tuvo compasión de ellos y los sanó. Y después todavía les dio de comer al final. Y entonces aquí dice que los mandó a que se recostasen sobre la hierba. Qué bonito, porque fíjate, a veces nosotros le pedimos algo a Dios y a veces estamos afanados. Él nos da algo mejor. Sí, pero a veces estamos afanados en la petición que le estamos haciendo a Dios y ya queremos que ya nos lo dé, en vez de reposar en la hierba, como Él dijo. Reposa en el Señor, espera, porque Él es el que va a hacer la obra. Él es el que nos escucha nuestras peticiones y luego nos tiene compasión de nosotros, nos sana y nos da el alimento espiritual. En este caso fue un alimento de peces y panes, pero en realidad Él nos da un alimento para el alma, porque Él dijo también, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y ese debe de ser nuestro alimento también. Entonces, cada vez que nosotros vemos aquí una reseña y que estamos escudriñando la palabra y lo leemos en otro texto de la Biblia, se nos esclarece un poco más lo que Dios nos está tratando de decir. Bueno, entonces creo que sería muy bueno que nosotros cuando oremos también le pidamos a Dios que tenga compasión de nosotros, ¿verdad? Sí. Que tenga mucha compasión de nosotros, porque también aquí nos habla en Marcos 6 del 14 al 29, nos habla es en Marcos 6 del 30 al 44, también nos habla de lo que viene siendo la alimentación de los 5,000 cuando multiplicó el Señor. Viene también en Mateo 14 del 13 al 21 y en Juan 6 del 1 al 14. Y bueno, ya leyendo todo el contexto, él dice que Jesús tenía mucha compasión, porque dice que los veía como ovejas sin pastor, eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús tiene esa compasión y por eso dice que Él les enseñó muchas cosas acerca del reino de los cielos. Eso es lo que nosotros también debemos de hacer, de tener compasión por las personas que no conocen nada de nuestro Señor Jesucristo, del reino de los cielos, tener compasión por ellos y nosotros compartirles también del reino, y también multiplicar, en este caso, el alimento espiritual, multiplicarlo, y también voltear nuestros ojos al cielo como lo hace Jesús,
buscando, ¿por qué Jesús voltearía sus ojos al cielo cuando iba a bendecir y a multiplicar? Para orar. Para orar. ¿Por qué? ¿Y por qué oraba mirando al cielo? Para que Dios tuviera compasión. Porque estaba buscando, es buscar la presencia del Padre, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos algo tenemos que buscar la presencia del Padre, no en cosas tangibles, sino sabemos que Dios es espíritu, entonces por eso lo buscamos. Él está en el cielo, sin embargo Él dijo que Él estaría, Jesús dijo que Él se iría, pero nos dejaría al Espíritu Santo. Y también dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué temer porque sabemos que Cristo tiene compasión de nosotros y también pues sabemos que Él nos puede sanar de cualquier enfermedad y de cualquier circunstancia. También aquí lo que me llama la atención de los textos es que dice que sus discípulos venían, como que ellos venían de otra parte y llegaron con Jesús a contarle lo que habían hecho. O sea, ellos venían, yo creo que de andar también evangelizando, de haber sanado también en el nombre de Jesús. Llegaron y pues ya le contaron a Jesús lo que habían hecho. Esto lo acabamos de leer en Mateo o en Marcos. Bueno, aquí estuvimos escudriñando un poquito la palabra. Entonces, yo creo que deberíamos de leer la Biblia mejor en la mañana, porque a veces ya estamos un poquito cansadas en la noche, ya después de todo, del trabajo, de la escuela, de todo lo que hacemos y a veces estamos un poquito, ya nuestra mente está un poco cansada, entonces vamos a poner un horario más temprano o vamos a hacerlo también en la mañana, porque también ya tenemos que empezar con los proverbios, ¿verdad? Y bueno, lo importante es que busquemos al Señor. No lo sabemos todo, pero sí buscamos conocerlo un poco más, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vamos a terminar ya este tema de la alimentación de los 5,000. Mañana veremos la confesión de Pedro, ¿ok? Es lo que sigue del libro de Lucas. Bueno, gracias Señor en el nombre de Jesús por permitirnos conocerte un poco más, escudriñar tu palabra y te pedimos que seamos una tierra fértil para dar fruto al 100 por 1 y que nunca olvidemos, Señor, las enseñanzas que tú nos has dado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.